Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Ustedes saben, como coordinador aquí docente de este conversatorio de la Universidad Santiago de sede Centro, que hacemos los martes martes y jueves, en el horario de 7 a 8 de la mañana, es el espacio que tenemos aquí para que nos reunamos y debatir asuntos en relación con el sistema penal acusatorio. Yo soy abogado egresado de la Universidad Santiago de Cali, tengo maestría en criminología y soy especialista en derecho penal. Con gusto entonces el tema de hoy que vamos a seguir debatiendo es el discovery o el descubrimiento de las pruebas y el tema de la igualdad de armas que veníamos manejando en las sesiones anteriores. Bien, la referencia que se tiene en relación con este punto y la importancia que de pronto vamos a mirar en el transcurso de la conferencia es que precisamente existen dos sentencias básicas, como son la C1194 del 2005 y la sentencia 25920 del 21 de febrero del 2007, con ponencia del doctor del magistrado Javier Salazar. Esas providencias nos permiten a nosotros manejar el tema y comprenderlo mucho mejor en relación con el tema del descubrimiento probatorio. El tema que estoy tratando aquí es porque realmente se presentan situaciones en los estrados judiciales que todavía hay que dilucidar aspectos importantes, o no sé si es que no se tienen en cuenta, o nosotros como defensores en lo penal debemos resaltar esos temas puntuales, tanto señalados en la Constitución Política, con el artículo 250 reformado por el Acto Legislativo 03 del 2002, las disposiciones de la Ley 906 del 2004 y tratados internacionales ratificados por Colombia, como son la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esas dos leyes, la Ley 74 del 68 y la Ley 16 de 1972, son el punto de referente para nosotros los abogados, porque vamos a mirar situaciones a renglón seguido en relación con este tópico del descubrimiento. Se hace la pregunta si el descubrimiento se hace por parte de la Fiscalía, de acuerdo a como está señalado en la audiencia de acusación, si lo puede hacer en la audiencia preparatoria y lo puede hacer en el juicio. La regla principal a tener en cuenta es que el principio de igualdad de armas, este asunto del descubrimiento de la prueba, tiene su fundamento precisamente en el artículo 250 constitucional. Allí comienza a desarrollarse realmente el punto central sobre el tema del discovery o el descubrimiento de pruebas, porque si leemos el artículo 250 de la Constitución, dice que el fiscal debe presentar escrito de acusación ante un juez de conocimiento para dar inicio al juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías. Y en el inciso final del artículo que le acabo de leer de la Constitución, dice que en el evento de presentarse un escrito de acusación, el fiscal general o sus delegados deberán suministrar, de subrayo, suministrar por conducto del juez de conocimiento todos los elementos probatorios e informaciones de que tengan noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. Cuando la norma dice suministrar, ya tenemos un verbo, el cual lo trabajó precisamente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con esta providencia del 25920. Sabemos que el desarrollo precisamente de ese artículo 250 es que la ley 906 comienza
de cómo es que el fiscal debe presentar ese escrito de acusación. Trae la norma en la ley 906, indica en el artículo 336 y siguientes. En el 36 particularmente dice que el fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar juicio cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física e informaciones legalmente obtenidas se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe. Entonces, hay un principio fundamental del derecho penal en este sistema de tendencia acusatoria, como lo dice la 1194, esa sentencia de la Corte Constitucional, en la que el juez es el único, con la facultad que tiene de perseguir el delito, es el que tiene la vocación para presentar el escrito de acusación cuando con probabilidad de verdad pueda desvirtuar esa presunción de inocencia. En ese escrito de acusación el fiscal entonces va a llevar al convencimiento de la verdad más allá de cualquier duda al juez acerca de la responsabilidad del delito y de la responsabilidad. Yo insisto mucho en esto porque precisamente el escrito de acusación, ahora en el artículo 337, cuando presenta el anexo al mismo, se hace lo que conocemos como el descubrimiento de las pruebas. Cuando dice en su numeral quinto del artículo 337 que presentará un documento anexo que deberá contener. Entonces allí tenemos lo siguiente: los hechos que no requieren pruebas, segundo, la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo, el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio, los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación, la indicación de los testigos o peritos de descargo, indicando su nombre, dirección y datos personales. Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía, las declaraciones o las deposiciones, y entonces hará entrega al fiscal de ese escrito de acusación con destino pues al acusado. Se sobreentiende de que la defensa, previamente, antes de llegar a la audiencia de acusación, ya ha recibido ese escrito con ese anexo y empieza entonces a conocerse el descubrimiento de prueba. Allí ya hay una primera instancia que se tiene en relación con ese descubrimiento. La entrega del escrito de acusación en el centro de despacho judicial o en el juzgado, usted lo recibe y usted ya encuentra la primera fase en la cual se hará un descubrimiento de prueba, porque tiene los anexos. En los anexos debe contener entonces las declaraciones de la cita de los testigos o la indicación de los testigos o los peritos o los testigos de acreditación con sus datos personales y la dirección para que usted entre a ejercer algo que se conoce como el derecho de contradicción. Hay una fase en esa primera instancia cuando le entregan el escrito de acusación. La que viene es la de la audiencia de acusación. Cuando se llega a la audiencia de acusación, el juez entonces da el traslado de la palabra a las partes para que se pronuncien acerca de impedimentos de recusación en nulidades, y a renglón seguido les dice que si tienen observaciones a ese escrito de acusación. Es el momento preciso para que las partes manifiesten si tienen alguna observación en relación con ese anexo que le han entregado, o sea, ese descubrimiento de las pruebas que le están haciendo. Principalmente porque usted debe tener
los datos personales de ese testigo y dónde lo puede ubicar. Ahorita le entregan en algunas partes a uno un formato completo. Tal persona víctima se identifica con tal documento en tal dirección. Con esta persona la va a llevar a juicio. El agente de policía tal, con la placa tal, identificación tal, lo puede ubicar en tal estación. Con él voy a acreditar el informe ejecutivo. Con el perito fulano y tal, con la identificado con tal número, y se puede ubicar en tal parte. Con ese médico forense voy a acreditar el documento del examen pericial de medicina legal. Eso lo tiene que descubrir, lo tiene que indicar el fiscal en la audiencia de acusación. Tiene que hacérselo saber a usted, pero de una manera enunciativa. A usted no le pueden entregar para decirle suministrar. Él suministra, sí, y le enuncia. Ese descubrimiento probatorio que hace en esa base procesal tiene que ser lo más completo posible. Resulta de que se van a las audiencias y muchas veces uno como defensor puede llegar en un determinado caso donde que usted conozca que existe un elemento material de prueba en poder de la fiscalía y que necesite que se lo haga, que le haga el descubrimiento. Pues la misma sentencia 1194 del 2005, cuando revisó el artículo 344, le dice que ese artículo, un elemento, es un plus, un agregado para la defensa, para que le pida al fiscal que le entregue ese elemento o que le descubra ese elemento material de prueba. Usted sabe que está en poder del fiscal y que no lo ha hecho, no ha hecho el descubrimiento en esa audiencia. Entonces, allí, de cierta forma, encontramos que es importantísima, sí, la audiencia de descubrimiento de prueba. Llego a una audiencia y el fiscal me dice a mí: yo voy a llevar a fulano y a perecer. Yo voy a llevar con tal documento, voy a acreditarlo con fulano. Y se le pide la palabra y dice: pero dígame, señor fiscal, ¿cuáles son los datos personales del señor y dónde lo puedo ubicar? Porque usted está haciendo un descubrimiento incompleto. Le dicen a uno: no, es que usted tendrá el momento en el cual yo le entrego a usted la carpeta, la fotocopia de todo lo que le estoy aquí indicando, y usted entonces allí va a encontrar las direcciones. Digo: no, pero es que usted debe ser más explícito para que me indique a mí cuál es el dato personal de esa persona, cuál es su ubicación, dónde lo puedo localizar. Porque es que precisamente se activa el derecho de contradicción en ese momento. Usted sale de esa audiencia de descubrimiento de prueba, inmediatamente lo que va a hacer es entonces, con su investigador, desplegar entonces la actividad de defensa, de estrategia de defensa, y tendrá que entonces mirar a ver si ese testigo de cargo que le está haciendo la fiscalía, usted lo puede entrevistar, le puede recibir una declaración a través de su investigador. Usted puede empezar a recolectar empíricamente el elemento material de prueba que le sirva. Precisamente es el punto que hablaba con el magistrado aquí del doctor León Benjamín, porque se llegó aquí el tema mediante el cual el doctor Julio César, que no está presente hoy, dice que qué pasa si en la audiencia de acusación, como dice el 344, el fiscal le pide al juez que por favor en la defensa le haga un descubrimiento de elementos materiales de prueba. Entonces, pasó aquí en Cali un caso donde la defensa dijo: yo lo voy a hacer en la audiencia preparatoria. Y llegó a la preparatoria y la fiscalía entonces le dijo: solicito que se excluya lo que la defensa está pidiendo, porque desde la audiencia de descubrimiento de prueba, la audiencia de acusación, él tenía esos elementos y no me los entregó. Entonces, el juez penal del circuito
le excluye y se va a apelación al tribunal y entonces se pronuncia con ponencia del magistrado el doctor León Benjamín Muñoz y entonces dice, lo que pasa es que la defensa por estrategia defensiva no está en la obligación de excluir en esa audiencia de acusación. Revisando precisamente la sentencia 25.920, que yo los invito a que la pasen otra vez, porque es una sentencia matriz dentro del sistema penal acusatorio, porque trata el punto del descubrimiento de prueba, trata el punto de la autenticidad del documento, trata el punto de la prueba de referencia. Ese es el caso del Campín en el estadio de Bogotá, cuando unas barras bravas ahí estaban en partido de la América con otro equipo, y entonces apuñalan a dos jóvenes ahí en ese estadio. Ellos alcanzan a salir bien librados del asunto, y entonces que se les procesan a unas personas por el homicidio en carácter de tentativa. Entonces la defensa, cuando llegaron a la audiencia del descubrimiento de prueba, la defensa no dijo nada en relación con el descubrimiento. El fiscal le dijo, yo voy a llevar los videos que me entregó la policía y eso lo voy a acreditar con el mensajero que fue el que los recolectó, el que se los entregaron. Por ahí entonces la defensa empezó a atacar precisamente eso en relación con la autenticidad, de que era necesario que llevara al juicio a quien había tomado el registro fílmico, para que se sentara ya en el juicio y le dijera, vaya, es que ese video sí lo tomé yo soy quien lo puedo autenticar. Incluso ahí también en las historias clínicas que le entregaron a la defensa, como no llevaron al médico que fue el que lo examinó en primera instancia, entonces la defensa dijo, es que también los médicos que llevaron al juicio se refirieron a esos médicos, a lo que habían dicho los médicos tratantes, y que era necesario que hubiesen llevado a los médicos que habían hecho la historia clínica. Y por ahí entonces se atacó en casación, entre otras cosas, esa providencia, la 25.920, que le repito que es muy importante, pero el tema de hoy es el descubrimiento de prueba. Ya otro tema sería la prueba de referencia y el asunto de la autenticidad de los documentos. El hecho es que aborda el tema entonces del descubrimiento de prueba y se dice por parte de la Corte Suprema de Justicia que son tres fases realmente donde se hace el descubrimiento. Cuando le entregan el escrito de acusación es una, otra es la audiencia propiamente de acusación, viene la audiencia preparatoria y en el propio juicio. O sea, no solamente es exclusivo de la audiencia de acusación el discovery por parte de la Fiscalía, sino que ya la Corte aquí aborda el tema muy puntual. Cuando llega, en este caso, cuando llega la defensa a la audiencia preparatoria, sí hubo ciertas fallas en relación con el descubrimiento de la audiencia de acusación, pero lo que pasa es que la defensa tenía el mismo video que tenía la Fiscalía y que descubre, el mismo video lo tenía la defensa. La defensa pues dice, bueno, pues a él no le importaba un tanto pues que le entregaran el video porque ya lo tenía en su poder. Entonces ese video, él lo que pide es que le hagan entrega de una entrevista que su cliente había hecho en la policía. Ese fue el único descubrimiento que pidió. Cuando se llega a la audiencia preparatoria también hay una disparidad ahí en relación con ese descubrimiento, pues porque el sistema estaba comenzando apenas a funcionar y entonces entre la defensa y el fiscal, cuando se llega a ese punto del 356 en el que le dicen a la defensa si hay observaciones acerca del descubrimiento, que luego por eso que es muy importante allí, cuando se abre la audiencia preparatoria, lo primero que le dicen a usted, el defensor, ¿usted qué tiene para decir en relación con observaciones al descubrimiento?
y en especial del que le hicieron por fuera de la audiencia. O sea, cuando usted en la audiencia de acusación le dice le dice al juez, denme por favor pues el tiempo o los 3 días para que la fiscalía me entregue y me entregue los elementos de prueba que tiene en esa carpeta o me los descubra. Lo que está descubriendo él allí me lo hagan entregar. O sea, los informes, las entrevistas, las declaraciones, cualquier cosa de esas que estén allí denunciándose. Eso lo hacen en la audiencia preparatoria ya. Cuando se llega a ese punto, pues se tiene que hacer, si esas observaciones acá en relación con el descubrimiento estuvieron concretas o no lo hicieron. Si no están completas, pues es el momento procesal importante también para que se haga ese descubrimiento como se debe hacer. Al punto de que en un caso que tengo allí, estoy esperando la audiencia preparatoria y en la audiencia preparatoria me voy a solicitar que la fiscalía, por ese descubrimiento incompleto que hizo, porque resulta que en la audiencia de acusación el fiscal tosudamente insiste en no dar ningún dato personal ni dirección de la persona. ¿Cómo voy a ejercer yo el derecho de contradicción? A mí me entrega la carpeta con unas direcciones de la denuncia, de pronto posiblemente hay direcciones, en unas dicen una dirección, en otras otra dirección. A mí me queda difícil adivinar si realmente esa denuncia que la formuló hace 2 o 3 años viene siendo la misma dirección. El fiscal debe ser lo más completo en su descubrimiento de decirme ese testigo con qué datos personales y la identificación y la ubicación para yo ejercer el derecho de contradicción. Es que esa es la garantía precisamente establecida no solamente en los tratados internacionales, sino en la misma 906. En los tratados internacionales dice que el acusado tiene en igualdad de condiciones controvertir las pruebas. Eso sería una violación al debido proceso, artículo 29, si a la persona no le permiten, al acusado no le permiten controvertir esas pruebas. Pues usted tiene que decirme, señor fiscal, ¿dónde yo puedo ubicar a ese testigo? ¿Cuál es el dato personal de él y su ubicación, tal como lo está diciendo la norma en el artículo 337 en el anexo? Si yo no puedo ejercer el contradictorio, entonces me queda difícil plantear una estrategia de defensa, una teoría del caso. Entonces, volvemos al punto del caso de la sentencia 25920 del 2007. En la audiencia preparatoria, pues, vuelve otra vez y juega un papel importante el juez del conocimiento, tratando de que el descubrimiento fuera lo más completo. Yo digo, en este caso que les comento personal, de llegar a la audiencia preparatoria y en el momento de las observaciones puedo decirle a la juez o al juez, por favor, ese descubrimiento hará que fue incompleto o complételo aquí en este momento. ¿Sí? Porque en la audiencia preparatoria puede completarse ese descubrimiento, porque es que el principio de igualdad de armas y del contradictorio en el juicio es por el principio de igualdad que está establecido en el artículo 4 de la ley 906. En el artículo 4 de la 906 está el principio de igualdad de armas. Mire lo que dice la norma en el artículo 4. Igualdad. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas por su condición económica, física, mental. Los servidores públicos tienen que hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal. Si el fiscal tiene que actuar de acuerdo con el artículo 115 con objetividad y transparencia, y el juez tiene como un servidor público, tiene que procurar que haya una igualdad de los intervinientes. Él en la audiencia preparatoria, al inicio, cuando yo le puedo hacer la observación, decirle que eso fue incompleto, a mí suministreme por favor las direcciones actualizadas de los testigos y peritos y todos los testigos de acreditación que usted va a llevar a juicio. Y le solicito
suspensión de la audiencia para continuar después con mi descubrimiento. Porque tengo que ejercer el derecho de contradicción. Usted suspéndame, señora juez, señor juez o señora juez, la audiencia preparatoria. ¿Para qué? Para yo después hacer el descubrimiento que entre otras cosas el artículo 125 de la 906 dice que no es obligación de presentar contraprueba, que no es obligación de la defensa presentar prueba de descargo. Claro, es que la ley 600 del 2000 no teníamos el principio de permanencia de la prueba y entonces el fiscal debía investigar tanto lo favorable como lo desfavorable. Era un imperativo para el juez del conocimiento. Hoy en día para el fiscal su imperativo es investigar para desvirtuar la presunción de inocencia. Pero si él se encuentra elementos materiales de prueba favorables al procesado, debe entregarlos. Mire usted nomás allí las normas, el artículo 15, que es el principio de contradicción. Mire cómo dice el artículo 15, que es el principio de contradicción. Dice que las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación. Bueno, para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación, la Fiscalía General, la Fiscalía deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar, es un imperativo, deberá suministrar, tal como desarrolla el artículo 250 constitucional, todos los elementos materiales probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. De manera que cuando el 337 nos dice ahí en su anexo que el fiscal está presentando pruebas de descargo o declaraciones de descargo, pues precisamente estamos haciendo alusión es a lo que nos favorece. El 337 dice precisamente que en un anexo deberá los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. Y más allá dice indicando testigos o peritos de descargo, indicando su nombre, dirección y datos personales. Entonces, allí hay un punto importantísimo que nosotros debemos tener en cuenta, que no solamente entonces para desvirtuar la presunción de inocencia del fiscal, sino que él también debe hacer entrega de esos elementos materiales que nos favorezcan a nosotros. Tal vez por eso es que entonces el artículo 125 de la ley 906 dice que no estamos en la obligación de presentar prueba de descargo o contraprueba. Además, porque ni a intervenir activamente en el proceso, dice la norma. Dice la norma también, pues entonces teniendo en cuenta eso, es que todo el aparato judicial es el que tiene las herramientas a su disposición. Para nosotros es muy difícil, y yo estoy tratando de tener una constancia en una fiscalía de que estoy actuando en ese proceso para ir a pedir un psicólogo que me haga una entrevista de personalidad a una persona que estoy representando, y no hay sino 5 psicólogos y tal vez quién sabe cuándo me van a facilitar a mí el psicólogo para que le hagan esa evaluación, y menos que cuando está detenido en la cárcel. Y ya estoy pendiente de la audiencia preparatoria. Estoy saltando matones con ese caso allí. Estamos mirando la situación que es bien complicada en ese aspecto, pero por eso decimos nosotros que tenemos que básicamente el aparato está a cargo de la Fiscalía, es el que tiene realmente todo el enfoque de la prueba o de la presentación de la prueba. A nosotros los defensores pues nos toca obviamente contar también con investigadores, pero los costos implican muchos gastos frente a cuando se tratan de los representados. Obviamente que ahí tenemos nosotros la Defensoría Pública,
y pues ellos también tienen sus defensores públicos de planta, tienen el personal de testigos de acreditación o peritos y todo, tienen la maquinaria. Nosotros a veces defensores de confianza se nos dificulta la cosa, pero bueno, por eso tal vez dice la norma, pues entonces que no estamos en la obligación de presentar prueba de descargo contra prueba. Y obviamente que la defensa debe plantear su estrategia, entonces decimos nosotros, con ese derecho de contradicción cuando se nos hace ese descubrimiento allí. Pero no solamente en la audiencia de acusación, sino que pasamos a la audiencia preparatoria, y en la audiencia preparatoria también podemos pedir que se nos haga el descubrimiento completo, y entonces el juez, que es un juez de garantías, además de ser de conocimiento, debe actuar diligentemente allí. Es que mire que frente a este asunto del discovery, encontremos a partes importantes de la 25920 que dice: se colige sin dificultad que no existe un único momento para realizar en forma correcta el discovery, el descubrimiento, ni existe una sola manera de suministrar a la contraparte las evidencias, elementos y medios de prueba. Por el contrario, el proceso penal colombiano es relativamente flexible en esa temática, siempre que se garantice la indemnidad del principio de contradicción, que las partes se desempeñen con lealtad y que las decisiones que al respecto del juez se dirigen a la efectividad del derecho sustancial y al logro de los fines de construcciones del proceso penal. Dice: el descubrimiento probatorio es un aspecto sustancial de la actuación que se realiza con el debido proceso y que toca sus cimientos el derecho a la defensa. Por ello, si un descubrimiento defectuoso o incompleto conlleva vulneración de garantías fundamentales, podría generar una nulidad adoptada de acuerdo con el 457 de la norma activa. Eso lo dice allí textualmente, lo traje de la sentencia 25920 del 2007 en relación con el punto del descubrimiento. Debe permanecer en la indignidad del principio de contradicción. Yo como defensor llego a la preparatoria y digo: bueno, el descubrimiento no es completo, hágamelo, permítame entonces que se aplace, porque el 125 dice precisamente que el defensor tiene dentro de sus facultades la de preparar la defensa y solicitar los plazos o aplazamientos razonables para que usted pueda ejercer su derecho a contradicción. Así yo no vaya a presentar a descubrir una prueba, porque pues también si quiero no lo hago, porque no tengo, pero esencialmente tengo que mirar a ver si puedo ejercer el derecho de contradicción. Obviamente tendría que yo mirar y revisar lo que me está haciendo el descubrimiento para que ese principio de igualdad de armas quede así. Igualdad de armas. Bueno, si yo tengo algo para presentar, el momento principal es en la audiencia preparatoria. Les decía entonces que el Tribunal de Cali revocó la decisión del juez quinto penal del circuito, que excluyó, porque dice esencialmente que por estrategia de defensa, la defensa, valga la redundancia, no debe hacerlo en la audiencia de descubrimiento, que será la audiencia de acusación. No es necesario, no es imperativo, no es su obligación. No le está saltando en el descubrimiento ni en el principio de igualdad de armas, porque si yo lo hago como debo hacerlo, porque el artículo 356 dice de la audiencia preparatoria, dice precisamente que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Los debe descubrir entonces en la audiencia preparatoria. Pero puede pasar que en el juicio surja una prueba que en manos de que no haya sido descubierta por las partes, y se puede hacer. Miren lo que dice el artículo 344. El 344 dice: sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material de prueba y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez,
considerando el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y de la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Dos facultades tiene el juez: si debe admitirse o debe excluirse. Y parodiando la 25.920 dice que el correcto y completo descubrimiento probatorio condiciona la admisibilidad de la prueba. Un correcto y completo descubrimiento probatorio condiciona la admisibilidad de la prueba. Es decir, claro, el juez de conocimiento en la audiencia preparatoria, cuando ya la defensa ha hecho el descubrimiento, el paso siguiente es que el fiscal enuncie todos los elementos de prueba que pretenda hacer valer en el juicio. ¿Para qué? Pues para que se hagan, si hay que llegar a hacer estipulaciones probatorias, las hagan en ese momento. Esa es la finalidad, la enuncia allí, y entonces para que, si es del caso, estipulen. Después de eso ya vendrá entonces la solicitud y pertinencia de la prueba, para que entonces usted tendrá que indicar por qué razones que necesita ese testigo o ese perito y darle las razones al juez, convencerlo por qué razón lo va a llevar al juicio, y el juez determina su admisibilidad. Pero si se ha hecho un descubrimiento entonces completo y correcto, falta la oportunidad de indicar, pues entonces eso nos llevará a la admisibilidad de su prueba. Porque es que el juez de conocimiento es un juez de garantías en esa audiencia preparatoria, porque él debe velar que sea lo más completo posible. Él es imparcial allí. Vamos a fijar las reglas de los contendientes. ¿Usted qué tiene, señor fiscal? ¿Usted qué tiene, defensor? Si usted tiene, señor fiscal, listo. Si usted tiene, defensor, no tiene, bueno, listo. Si tiene, entonces, mire, a ver, hacemos la solicitud y la pertinencia y la admisibilidad, y entonces nos vamos para el juicio para transar entonces en un principio de igualdad de armas ya entre dos contendientes que son precisamente el fiscal y el defensor, y un interviniente principal y discreto que es el Ministerio Público, y un interviniente especial que es el representante de las víctimas. Ya miramos esa parte importante también. El Ministerio Público, miren que acá tiene una función como interviniente principal y discreto, porque él también, de acuerdo con el artículo 357, excepcionalmente podrá solicitar alguna prueba que no lo hayan hecho las partes para el desarrollo del juicio, que sea muy importante. Puede también el Ministerio Público solicitar esa prueba. Lo mismo que las víctimas también participan en esa audiencia preparatoria frente a las solicitudes de pruebas. Ya lo dicen las sentencias C209, la C454, en fin, varias sentencias de la Corte Constitucional en relación con el asunto de las víctimas. Entonces tenemos que básicamente considerar nosotros que no solamente el descubrimiento probatorio ocurre en la audiencia de acusación, como mal podría pensarse, sino que también se puede hacer acá en la audiencia preparatoria, permitiendo entonces el derecho de contradicción como un principio fundamental, y luego sí entonces llegarse al juicio, donde también de manera excepcional puede sobrevenir una prueba que sea de mucha importancia. Unas pruebas sobrevinientes podrían ser un testigo no de referencia, sino los testigos de refutación. ¿Qué tal un testigo diciéndome allá en el juicio, un testigo de cargo diciendo algo en relación con la autoría, pero también me habla de otro testigo, y yo sé que ese testigo conoce la verdad en relación con este tipo que está acá y me está diciendo mentiras? Yo podría llevar entonces en juicio, es una prueba sobreviniente, y para los resultados del juicio yo podría sentar ese testigo de refutación en pleno juicio y pedirlo que entre de manera excepcional, porque va precisamente a atacar ese testigo de cargo. Usted dice que vio, pero este otro testigo dice que usted estuvo presente pero no vio. Entonces pueden haber pruebas sobrevinientes. De tal manera pues que este tema del descubrimiento arranca pues con una sentencia básica, una sentencia madre, que es
25/9/20 del 2007, ya se había hecho el pronunciamiento en la sentencia C1194 del 2005 con intervención del doctor magistrado Monroy Cabra, y ya sucesivamente se ha ido decantando en relación con este tema del descubrimiento. Los invito entonces a que por favor revisemos esos conceptos estructurales que se dan en el código, porque allí está la herramienta, el artículo 250, los tratados internacionales y obviamente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahora sí, entonces hablamos del espacio al debate público. Por favor, las intervenciones que quisiéramos hacer, por favor, es el momento. Doctor Fernando. Doctor, si la Fiscalía en la audiencia de acusación no descubre una prueba, pero llegada a la preparatoria la descubre, o mejor dicho no la descubre, sino que solicita que se le admita como prueba, pues, por su procedencia, su utilidad y todo eso, la defensa en ese sentido, en ese momento no estaría en desventaja. A ver, es que el descubrimiento debe iniciar desde la audiencia de acusación. Si no se descubre en esa audiencia. Si no se descubre, podría, obviamente que estaría pues, asaltando a la defensa. Lo que pasa es que en esos escritos de acusación que presenta la Fiscalía, indica aquí que tal, por ejemplo, el estudio de medicina legal está pendiente de llegar porque lo va a acreditar con tal perito. Pero tiene que, obviamente, descubrirlo. Si al momento de usted terminar su investigación, usted lo tenía, y a mí me sorprende en la preparatoria, pues yo le podría pedir la exclusión de ese elemento de prueba. Porque si usted lo tenía y no lo descubrió, pues error suyo, señor fiscal, tuvo que haberlo descubierto. Ojo con eso. La apreciación que le da en este ejemplo que usted coloca, que está solicitando que los psicólogos, un psicólogo, le asignen un psicólogo para revisar a su defendido. Como no es posible que ya va a llegar a la audiencia, allí no hay una situación anómala con respecto a su usuario para la defensa, porque no le han podido hacer la entrevista que usted está solicitando, que puede ser muy contundente para la defensa suya. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que, pues obviamente que allí es deber mío de presentar un testigo de acreditación, ya sea el psicólogo que necesite. No tengo la disposición económica para nombrar un psicólogo particular. En ese aspecto, pues estoy solicitando yo la intervención de la Fiscalía. Obviamente, que no es deber de ellos que me lo hagan. No, eso no es un deber. Es un imperativo. Los servidores públicos, ellos tienen sus peritos para que les practiquen esa prueba, para que les practiquen esos elementos de prueba que va a ser prueba en el juicio. Pero la obligación es la mía de presentar, de mirar a ver cómo voy a, por estrategia defensiva, hacerlo. Pero no puedo quedar esperando a que me den respuesta allá, si necesito un psiquiatra que me revise para determinar la imputabilidad de una acusada. No. Ahí usted sabe cómo funciona eso allá, donde dan citas para determinar el estudio de esquizofrenia, cualquier cosa se demora hasta años. Porque eso ya no es importante. ¿Dónde está la libertad de armas? Porque su defendido no tiene la condición económica y el Estado debe de garantizarle eso a su defendido. No, pero perdón, si hay una petición, Claro, no, pero usted tiene aplazamiento de la audiencia hasta que Habría que mirar a ver cómo se hace. Usted la solicitó y si no se la han dado, tiene que seguir luchando sobre ella. Sí, porque pues, de todas maneras es entre comillas eso de la igualdad de armas. O sea, la igualdad de armas aquí es, pero en otro sentido, ¿no? La igualdad de armas no se mira aquí es en si yo tengo el mismo aparato a mi disposición. No lo tengo. Abogado. Usted tiene un cliente pobre. Desafortunadamente
una palabra de cajón, o una palabra, digamos, de rica, de adorno ahí, sino porque esa audiencia tiene 32 veces, yo la subrayé, la palabra justicia, entre otras justicia material. Lo que le importaba en ese momento a la jurisprudencia es simplemente la justicia material, y esa palabra la dice, es que opera la justicia material. Si bien el juez de conocimiento no está obligado a practicar pruebas, pero en un caso de él como administrador de justicia material debería hacerlo. Un imperativo de Vale la pena agregar sobre la prueba sobreviviente. La prueba sobreviviente, ¿por qué se habla de prueba sobreviviente? La palabra tautológicamente se divide, porque es sobreviviente después de haberse agotado toda la concentración de la prueba. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hombre, es muy fácil, yo lo digo por experiencia del caso. A mí llega la policía juvenil que ellos llegaron apenas 4 policías cuando llegó un ejército. Entonces, cuando da esa declaración en un secuestro en Bunda, yo le pido a la señora juez que por favor le declare prueba sobreviviente, es el cual digo, tengo testigo que llegó un ejército, que no fueron caballos. Entonces la señora juez dice, cuando termine la recata, lo ordenó la suya, lo ordenó la prueba del testigo que vio que llegó un camionado, no fueron 4, era prueba sobreviviente. Que no sé de todos los momentos, pero lo que aparece, aparece, por eso el legislador la consagró, porque no se puede dejar, ¿por qué? Le mato para terminar por justicia material. Así es el sistema. Lo mismo que el artículo 185, tenemos que aclarar otro puntito muy claro sobre la inactividad del abogado y también sobre esa prueba de argumentación de contraprueba. Porque es que hay que entender en su conjunto, una norma integral, ese artículo, específicamente el artículo 125, del 225, hablar de ese numeral, donde está diciendo aquí muy claro el octavo, no está obligado a presentar prueba de descargo contra prueba de independientemente de la perjuicio oral. Hay que entender eso, porque aquí está diciendo que usted presenta prueba y que está obligado a quedar los testigos. Hablando de un caso de contraprueba, ¿cuándo es el caso de contraprueba? ¿Cuándo tengo que atacar específicamente a ese testigo que me refirió la fiscalía? Que yo no estoy obligado a atacarlo. ¿Por qué? Porque puedo hacer la valoración del presente.